Toda mal, toda mal. Pero con mucha devoción se hincó, pero totalmente desnuda casi. Qué tristeza. Se fijan cómo también nosotros, como los sacerdotes, estamos profanando lo sagrado. Yo los invito a que hagamos un examen. Yo profano lo sagrado. Profano mi dignidad de hijo, de hija de Dios. Profano la dignidad de mi matrimonio. Profano las confesiones cuando hacemos malas confesiones. Segundo, los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los maestros del templo, los maestros del pueblo. Todos los respetaban por su saber. Así como dijimos que los sacerdotes no estudiaban, sino que nacían. El escriba, el maestro, los doctores de la ley, ellos sí tenían que estudiar. Y tenían que estudiar mucho, mucho. Pasaban hasta 10 años al lado de un maestro sabio y estaban aprendiendo. Y poco a poco se iban convirtiendo en escribas. Primero eran alumnos sabios y después ya eran escribas. ¿Y qué hacían los escribas? Los escribas predicaban, enseñaban la ley. Lo más importante para ellos era cumplir la ley, cumplir la ley. Y había que conocerla. Y ellos estudiaban mucho que la conocían. Y había varias escuelas, una más manga ancha y otras más estrictas. Y entonces iban, tú tenías una duda. ¿Puedo comer esto? Y ellos ya te decían sí o no. Y era tan importante esto porque la salvación consistía en cumplir la ley. Generalmente eran personas humildes que trabajaban tal vez alguna profesión, por ejemplo, albañiles, canteros, y enseñaban. Pero se ayudaban también con un oficio. Los estimaban. Y por ejemplo, cuando tenían una boda, para que la boda estuviera elegante, para que tuviera renombre, invitaban a un escriba, a un maestro. En el templo, en la sinagoga, había sillas especiales. ¿Para quiénes? Para los maestros, para los escribas. Muy bien. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no se convirtieron? Así, ¿cuál fue el pecado de los sacerdotes? Ya dijimos, la profanación de lo sagrado. Pero ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué no se convirtieron? ¿Cuál fue el pecado de los escribas? Jesús se los dice prácticamente y les dice: ustedes, los maestros, enseñan a la gente, pero no se comprometen. Enseñan y les dicen y les exigen, y ustedes nada. Ustedes no se comprometen. O es más, ustedes dicen una cosa y hacen otra. Y entonces, ¿la gente cómo les va a creer? ¿Cuál será el pecado? La incoherencia.
decir una cosa y hacer otra. Ustedes les exigen a la gente cosas que ni siquiera las quieren tocar con el dedo. Ponen cargas pesadas que no quieren tocar ustedes. Hay incoherencia. Ese es el pecado de los escribas. Y yo los invito a que también nosotros reflexionemos un poco. También yo tengo un escriba dentro de mi alma, dentro de mi ser, algún escriba. Esto es, tengo también la incoherencia. Soy de las personas que digo que yo creo en Dios y no vivo mi fe. Soy de los papás que corrijo a mis hijos en cosas que yo no hago. ¿Cómo manifiesto yo mi fe? ¿Hay coherencia? ¿Cuántas gentes dicen creer, pero nomás creen de la boca para afuera? No tienen una fe profunda. No la tienen. Qué tristeza. ¿Y cuánta gente hay de esa? Que no practican, que no vienen a misa, que no se confiesan, que viven en pecado. Y todavía hasta se disculpan. Es que yo voy, Padre, cuando me nace, porque si no será hasta pecado, Padre. No, ¿para qué me confieso? ¿Para qué esto? ¿Para qué? Dios está donde quiera, ¿para qué voy a misa? Qué excusas tan tontas, tan tontas. Precisamente que las sugiere el demonio para pecar, para no cumplir. Y qué importante es vivir tu fe. Qué importante es que tú cumplas lo que dices. En la Edad Media había unas reglas para los predicadores. Y decían, antes iban a los conventos en la Edad Media, así a recibir las instrucciones, porque la gente casi no sabía leer. Y entonces iban a escuchar la Biblia, la palabra de Dios. Pues bien, había unas reglas para los monjes predicadores. Y les decían a los monjes predicadores, un monje mentiroso no tiene que predicar sobre la verdad porque nadie le va a creer. Un monje violento nunca va a predicar sobre la mansedumbre, porque nadie le va a creer. Un monje gordo nunca predique sobre el ayuno. ¿Quién le va a creer que él ayuna? Nadie. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque sobre todo los predicadores, los sacerdotes, tenemos sobre todo que predicar con el ejemplo, con la vida. Porque cuando tú predicas una cosa y haces otra, destruyes lo que estás predicando. Lo destruyes. Los escribas decían una cosa y hacían otra. Ponían cargas pesadas que ellos no las querían mover. Invitaban a mucha gente a que se hiciera judía e israelita y luego con esas interpretaciones de la ley se iban. Vamos viendo si yo tengo un escriba dentro o no. Eso también es muy importante. Tercero, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una parte del pueblo que quería ser buena, que se esforzaban en cumplir
hasta de más. Ellos, por ejemplo, nunca comían algo que no estuviera pagado el diezmo. Antes de comer, investigaban, ¿realmente pagaron el diezmo o no? Y no comían nada que no estuviera pagado. En la mañana iban al jardín y revisaban las flores, las plantitas que nacieron, las matitas, para pagar el diezmo de lo que había nacido en la noche. Fíjense hasta dónde llegaban esta intolerancia, esta exageración, este fanatismo de cumplir hasta de más. Estaba obligado el hombre israelita a rezar en la mañana y a rezar a mediodía y en la noche. En la mañana y en la noche. No, ellos hacían 3 ratos de oración y a veces uno de más. Cumplían, pero cumplían de más. Y eran exagerados. Y querían que todo mundo hiciera lo mismo. Como ellos se creían buenos y se decían los buenos, los hijos de la luz, los hijos de la justicia, los santos, los piadosos, así se decían ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos cumplían. Estaba obligado nomás un día de ayuno al año. Ellos ayunaban 2 días por semana, en vez de todo Israel, vicariamente por él. Quiere decir que se creían buenos. Y ellos odiaban al pecador. Lo odiaban. Por eso odiaban a Jesús, porque él comía con pecadores. Lo odiaban. Ellos quitaban toda esperanza de conversión a los pecadores. Tú no te puedes convertir, tú no puedes que Dios te perdone. Fíjense qué duro vivir sin esperanza de salvación. Qué duro, qué difícil. Y ellos, los fariseos, decían que un pecador, por ejemplo, uno que cobraba impuestos, los publicanos famosos, los publicanos no se podían convertir. ¿Por qué? Porque robaban. Y para que te conviertas, necesitas tú devolver todo. Y ni siquiera sabes a quién has robado, menos cuánto. Entonces tú no te puedes convertir ya. Tú no te puedes convertir. Y había pecados que decían que no se podían perdonar. La blasfemia, por ejemplo. Blasfemaste, ya no tienes perdón de Dios, te matamos. Por eso a Jesús, cuando le dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? En su pasión, Él dice, tú lo has dicho. Yo soy el Hijo de Dios. Ellos rompen sus vestiduras y dicen, ¿qué necesidad tenemos de que este hombre es un blasfemo? ¿Por qué? Porque ellos creían que lo que dijo Jesús era una blasfemia. Y la blasfemia, pena de muerte. El adulterio. Recuerden aquella escena donde los fariseos precisamente sorprenden en flagrante adulterio a una pobre mujer y la llevan a apedrear sin misericordia. No tienen amor, se creen buenos, pero no tienen amor. Y era el hijo mayor precisamente que no tenía amor. Él quería condenar a su hermano. Se enojó con su padre porque lo admitió. ¿Por qué le das? Ya le diste todo. Y el padre, lleno de misericordia, le dice que hay que ayudar. Y él no quiere. Así eran ellos. Por eso las peores palabras de la Biblia
No son para los pecadores, para los profanadores del Salmo, para los profanadores. No, las peores palabras de Jesús son para ellos que se creían buenos. Les dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera se creen muy santos, muy buenos, que hacen obras de misericordia, que cumplen la ley y demás. Pero por dentro, podredumbre de odio, soberbia, como un sepulcro. Un sepulcro, por fuera bonito, por dentro muerte. ¡Qué tristeza! Así les dice Jesús y los describe bien. Ustedes limpian la copa por fuera, dice, pero por dentro está sucia. También eso les dice Jesús a ellos. Quiere decir que Jesús les dice cuál es su pecado. El pecado de ellos es la hipocresía. Se visten de gente buena, reclaman para sí el título de fariseos separados de los malos. Reclaman para sí los títulos de gente piadosa, gente buena, hijos de la luz, hijos de la justicia. Y por dentro tienen un corazón lleno de odio, lleno de soberbia y que odian a los demás. Generalmente cuando una persona tiene una pena, que se muere alguien, uno es bueno con ella, trata de consolarla, no, ellos ni siquiera ahí. Y no los invitan a los banquetes funerarios. Prohibido. Prohibido. Y lo peor tantito, como les dije, que les quitan toda esperanza de perdón. Por eso imagínense cuando Jesús predica a los pecadores y les habla de un Dios misericordioso, de un Dios bueno, lo siguen. ¿Por qué? Porque despierta su vida. De vuelta hay esperanza. Aquellas mujeres de mala vida que escucharon a Jesús, ¿cómo fueron? Después a seguirlo, a agradecerle. ¿Por qué? Porque Jesús les abrió de vuelta la esperanza. De creerse condenadas en vida, ahora tienen esperanza, porque Jesús les revela un Dios misericordioso. Es muy bueno que también nosotros nos examinemos un poquito y veamos si no hay un fariseo dentro. Si no hay un fariseo dentro. Un hipócrita. Alguien que se crea bueno y que hable, que odie, que se crea mejor, que desprecia a la gente mala. Hay que ver eso. Todavía hay en Jerusalén personas así. Hay, por ejemplo, en guetos, personas muy escrupulosas, muy fanáticas, desde cómo andan vestidos y todo. Y dice la Biblia, ten siempre presente la Biblia en tu mente, delante de tus ojos, pues que la recuerdes. No, ellos se ponen aquí un pedacito de la Biblia en una cajita para tenerlo enfrente, delante de ti y dentro y cerca de tu corazón. Aquí se amarran, aquí en el brazo izquierdo, para tenerlo cerca del corazón, también una cajita con parte de la Biblia. Fíjense cómo son. Y ellos son intransigentes. En su barrio no puede entrar una mujer mal vestida. A mí me tocó ver cómo las expulsaban de mala manera. Y me tocó ver cómo también automóviles que manejan en el gran día de la expiación, el ayuno, el día del ayuno, el Yom Kippur, cuando es un día muy santo, que van manejando, los apedrean. Hoy no se debe de manejar, es día santo. Ellos así son, muy fuertes. Tienen su parte buena, pues que hacen cosas buenas, pero ¿quién quiere? ¿Quién está en condición de cumplir esas cosas así?
Cuando yo estaba estudiando en Jerusalén, un sábado fui a la sinagoga. El sábado, que es el día de precepto, y es cuando la gente va a escuchar, a instruirse. Y ese día alguien preguntó: ¿puedo comerme un aguacate en sábado o no? Y los grandes rabinos, con unos libros grandes, de barbas grandes, negras y muy estudiosos, unos decían sí, pero con un cuchillo nuevo. Otro, no, porque es trabajar. Otro, sí, pero que te lo comas de una manera sin hacer mucho trabajo. Uno sí, otro no, uno sí, uno no. Y muy en serio todos. Otros no, porque pues es pelar el aguacate y es un trabajo. Al final no se supo si se podían comer el aguacate en sábado o no. Pero fíjense, yo gracias a eso entendí cómo eran los escribas, cómo eran los fariseos. Y cómo hacían interpretaciones de la ley que querían obligar a toda la gente. Era cantidad de preceptos, 613 preceptos. Nosotros con 10 nos hacemos bolas, ahora ellos con tantos. Y más como ellos los interpretaban. Querían que también sus interpretaciones fueran obligación. Las tres personas, sacerdotes, escribas y fariseos, tienen un denominador común. Los tres se dedican a las cosas de Dios. Y la conclusión es que para las gentes que nos dedicamos a las cosas de Dios, la conversión es más difícil. ¿Por qué? Porque perdimos la conciencia de pecado. Y el que ya no tiene conciencia de pecado, como alguien que tiene cáncer y ya no siente el cáncer, no va a curarse. Si tú no sientes el pecado, no te vas a arrepentir. Así es. Pierdes, te vas acostumbrando al pecado, como alguien que trabaja cuidando cerdos. El primer día no aguanta, el segundo menos. Hasta los 15 días dice: ya estos cerdos ya no apestan. ¿Qué fue lo que pasó? Te acostumbraste. Y así estas personas se acostumbraron al pecado. El hermano mayor se sentía bueno. También hay muchas personas que se sienten buenas, que tienen méritos, que desprecian a los demás. ¿Por qué el hermano mayor no quiso entrar? No amaba a su padre. Estando cerca, estaba lejos. Estaba más cerca el hijo que se fue. No amaba a su hermano, no había amor. Por eso, como les dije al principio, la conversión es convertirnos a Papá Dios. La conversión es sentir de vuelta el amor de Dios y sentir que Dios nos quiere, que Dios nos prepara una fiesta, que Dios no se cansa de perdonarnos. El Papa el otro día dijo una cosa muy bella acerca de la conversión. Tú puedes decir: es que yo hago diario lo mismo, ¿para qué me confieso? Vuelvo a caer. Y el Papa dijo: y Dios hace lo mismo también. Dios también no se cansa de perdonar. Qué hermoso, fíjense. Hermanos, en este primer día de ejercicios hemos visto al hermano mayor. Hay que ver a ver si tenemos un hermano mayor. El pobre papá se quedó triste porque él hubiera querido tener ahí a sus dos hijos, pero uno no quiso. Uno se quedó con odio y el padre, yo pienso que tuvo un mal sabor de boca con ese hijo. Examinémonos a ver si no tenemos un sacerdote, un escriba o un fariseo dentro para poder entrar a la fiesta y alegrar el corazón de un Dios misericordioso. Así sea.
Vamos a tener misa ahorita, las personas que gusten, voy a celebrar ahorita a las 8. Faltan 3 minutos. Gracias.